Hola, buenos días. Estamos otra vez de vuelta. Hoy quiero comentaros y quiero daros herramientas prácticas para poder trabajar el trauma. Lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es nuestro trauma, por lo menos uno de ellos, por lo menos el más importante. Perdonadme un momento, por favor. 2 segundos. Es que hemos dejado conectada la luz y necesito desconectarla. Un momento, por favor. Ya, esto es el directo. Pues ya estamos. Disculparme. Bueno, pues hablamos de trauma, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios prácticos que nos ayuden a tocar cuál es nuestro trauma y luego traigo algunas herramientas. Entonces vamos a empezar por abrazarnos, a ver si podéis verme, por abrazarnos y regular nuestra respiración. Entonces una mano la ponéis debajo de un brazo y la otra mano la ponéis encima del brazo y durante un ratito vamos a compasar, cerrar los ojos y acompasar nuestra respiración. Vamos a contar 6 al inspirar y vamos a contar 8 al expirar y lo vamos a hacer todo por la nariz. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar unos pequeños minutos y ahora una vez que estemos calmados y calmadas, para poder entrar a tocar cuál es nuestro trauma, empezamos con otros ejercicios, ¿de acuerdo? Empezamos, cerramos los ojos, inspiro 6 y expiro 8 por la nariz. Vamos a seguir un ratito más así. 2 respiraciones profundas más. Ahora imagina alguna situación en la que hayas estado a punto de estallar. Tómate un tiempo para imaginarlo de la mejor manera posible, con todos los detalles. Trae a tu mente esa situación. Y ahora imagina todas las posibles maneras en las que hubieses podido solucionar esa situación antes de estallar. Y céntrate en tu respiración. Sigue inhalando 6 y exhalando 8. Inhalas 6 y exhalas 8. Hazlo durante 10 veces. Una vez que ya tenemos la mente calmada, vamos a empezar a tocar el trauma. Vamos a traer a nuestra mente
una discusión que haya tenido con mi pareja, con mi hijo, con mi hija, con mi madre, con mi padre. Una discusión fuerte donde yo haya hecho una petición y no me haya sido respondida. Puede ser a día de hoy, pero vamos a traer esa situación fuerte a nuestra mente. Cuando hablamos de trauma, no es el adulto o la persona adulta la que está traumada. Es el niño o la niña de 0 a 7 años que se traumó, se congeló y no ha podido salir de esa situación. ¿Por qué? Porque ninguna persona adulta le ayudó a resolver aquello que sucedió. Y como no tuvo un acompañamiento emocional, el trauma se quedó estancado. Todo el mundo tenemos traumas a superar. Todo el mundo. Todos seres humanos tenemos traumas a superar. Ya sean que nos parezcan tremendos o que nos parezcan poca cosa. No hay ninguna persona de a pie que no tenga traumas. Sí que hay personas o seres realizados que ya han conseguido vencer esto y más allá. No hablamos de esas personas, ¿de acuerdo? En este vídeo. Hablamos de nosotros y de nosotras. Cuando has tenido un trauma, cuando has tenido un conflicto, no un trauma, cuando has tenido un conflicto con una persona, ¿cuáles han sido tus reacciones? Que una vez que has llegado a casa has dicho, ahí va, tampoco era para tanto, me he puesto como y no era para tanto, o he dejado que me hiciesen y no era para tanto, ¿vale? Todas esas reacciones no son del adulto o la persona adulta, son del niño o la niña que se quedó bloqueada en ese trauma. ¿Cómo descubrir cuál es mi trauma? Porque efectivamente a veces no hablamos de trauma porque se queda en el inconsciente. Para la persona adulta no existe trauma, pero sin embargo hay algo ahí que en situaciones determinadas sale como una explosión, se vuelve a recoger como una explosión, se queda en el inconsciente y no nos lo pasamos a limpio, con lo cual no tenemos la oportunidad de poder trabajar el trauma. ¿A qué me refiero? Imagínate que has quedado para comer con tu familia, ¿de acuerdo? Y tú siempre que vas a comer con la familia te sientes como en el último puesto, que nadie te hace caso, que nadie te tiene en cuenta, han hecho los platos especiales para otros y a ti no te han hecho tu plato especial. Entonces empiezas a sentirte como que tú sobras, como que eres el rechazado o la rechazada, etcétera. Y entonces empieza a bullir algo por dentro. Y lo que empieza a bullir es, si tú te defiendes con ira, aunque no sea consciente, empieza a bullir la capa de ira, o la protección de la ira, la protección del orgullo, la protección de la soberbia, no sé, aquello con lo que tú te protejas, aquello es aquella emoción aflictiva con la que tú te hayas protegido durante toda tu vida. Cuando sale esto, ya estás tocando una herida, ya estás tocando una parte de trauma que te ha acompañado durante toda tu vida. Hay que fijarse en situaciones, porque normalmente los traumas, cuando a una persona le dices, ¿qué te pasa? ¿Estás traumada? ¡Bum! La gente se bloquea. Y no es que no quieran contártelo en la mayoría de las veces, es que no saben qué les pasa. En otros vídeos he hablado de las experiencias traumáticas. No hablamos de la experiencia traumática. Todo el mundo también hemos pasado por experiencias traumáticas, pero no hablamos de la experiencia. Hablamos de lo que ha sucedido después de esa experiencia traumática. Es lo que has tenido que hacer para no vivir con el dolor profundo que ha supuesto ese trauma. Ni siquiera sabemos lo que hemos tenido que hacer. ¿Por qué? Porque el organismo se regula solo, la psique se recompone sola para no hacerte vivir en dolor todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de esas experiencias traumáticas y lo que ha sucedido después. Como no solemos recordar, yo he traído dos herramientas muy válidas bajo mi punto de vista. Una es las 5 heridas que impiden ser uno mismo, o las 5 heridas del alma, o como lo quieras llamar. Este es un libro muy bueno, bajo mi punto de vista. La autora es Liz Bourbeau, yo creo que lo pronuncio bien, ¿de acuerdo? Bourbeau.
y te habla de 5 heridas del alma que se te quedan desde que eres pequeñito y se te quedan congeladas, ¿de acuerdo? A veces somos conscientes, la mayoría de las veces, si no empiezas a trabajarlas, no eres consciente. ¿Por qué me gusta este libro? Porque te trabaja desde varios ángulos, desde el aspecto físico, desde el aspecto mental y desde el aspecto emocional. Las heridas serían herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, herida de traición y herida de injusticia. Si leemos todas las heridas, yo recomiendo que se haga, vais a ver que os identificáis con una concretamente o con 2 o con 3. Todo el mundo tenemos de todas las heridas, ¿de acuerdo? Todo el mundo tenemos, pero hay una que nos define, que es la que nos ha anclado el trauma. Trabajando con personas en sesiones, trabajando el trauma, hay muchas personas que llegan a consulta que han sido abusadas sexualmente en la infancia. Mucha gente cree que el trauma es ese abuso sexual en la infancia, pero cuando vas trabajando sobre la experiencia traumática, te das cuenta que el trauma no es este. El trauma es lo que ha sucedido después. Yo he tenido una experiencia traumática de abuso sexual y nadie me ha recogido. Incluso a veces es, cállate niña, no sabes lo que dices, vas a destrozar la familia por tu culpa. Entonces, eso te congela. ¿Qué es lo que te congela? Que tu mamá y tu papá, que te tenían que estar recogiendo, eso, si no son los que han abusado de ti, ni siquiera te prestan atención, no te hacen caso, no te ayudan a resolver eso que ha sucedido. Entonces, ya no solo es la experiencia traumática, es que es lo que ha sucedido después. No eres digna de amor para que te recojan, o no eres digno de amor para que tu papá y tu mamá te recojan. No mereces que alguien te abrace después de lo que te ha sucedido. No mereces vivir porque vas a destrozar la familia. O sea, y todo eso es lo que va haciendo, va recomponiendo tu psique, te va guardando unas historias, sacando otras para que tú, como niño o niña, puedas seguir funcionando en el día a día, viviendo con esas personas que no te han recogido y siendo como esas personas quieren que seas. Entonces tienes que dejar de ser tú para ser como ellos quieren que seas, para ser aceptado y amado. Es muy triste. Pero esto es lo que nos sucede a todas las personas, incluido a nuestros padres, a nuestros abuelos. Por eso es bueno ver qué herida, qué trauma arrastramos desde la transgeneracional. Vamos a unir como todo un poquito y descubrir esto, descubrirlo y empezar a trabajarlo nos va a dar mucho poder personal y nos va a dar un poder personal de estar anclados y poder funcionar desde otra perspectiva en este mundo que nos ha tocado vivir o que hemos escogido vivir. Bueno, una de las herramientas es las 5 heridas y otra de las herramientas que para mí es muy válida es el eneagrama. El eneagrama es una herramienta muy efectiva para poder descubrir dónde o en qué edad aproximadamente se ha producido nuestro trauma más gordo, por así decirlo, y cómo salir del trauma. Presento este libro, que es de Rafa Moriel, que es un autor español, porque es fácil de entender y es muy completo. Luego, si queremos ir indagando, esto es como para una primera toma de conciencia del eneagrama. Luego, si te gusta la herramienta y quieres seguir profundizando en ella, pues Claudio Naranjo. Cada libro de Claudio Naranjo es una obra de arte, bajo mi punto de vista. Entonces, son 2 herramientas, las heridas y el eneagrama. Cuando la persona descubre cuál ha sido su trauma, se desbloquean una serie de patrones incorrectos anidados en nuestra psique que te permiten funcionar como una persona íntegra o más íntegra, vamos a decir. Y ahí sí que te permite ir escalando evolutivamente a conseguir ser una persona más completa, hasta que lleguemos a ser un ser completo donde integremos toda nuestra psique.
Toda nuestra psique tiene que estar integrada cuando decimos yo soy un ser evolucionado. Entonces, desde el ego decir soy un ser evolucionado no tiene sentido. Estamos llenos de heridas, llenos de traumas y tenemos un tipo de personalidad, que eso es lo que nos descubre el eneagrama, tenemos un tipo de personalidad neurótica concreta. Si no trabajamos con lo que concretamente, valga la redundancia, hemos venido a trabajar, no vamos a poder evolucionar. Podemos vivir en una imaginería mental, pero eso no nos lleva a ningún sitio, eso no nos hace evolucionar. Al revés, el trauma sigue por dentro y sigue haciéndonos daño. Y si no trabajamos el trauma, toda nuestra descendencia tendrá ese trauma también, tendrá ese daño. Aunque solo sea por esto, es bueno que empecemos a tocar este trauma. Todo el mundo, por el mero hecho de haber nacido ser humano, está o viene con un trauma determinado, porque vienes a trabajar eso concreto. Hay personas que lo han trabajado y si habéis tenido la suerte o la gracia de conectar con seres evolucionados, en este plano, en esta tierra, os daréis cuenta de que no tienen nada que ver con la forma egótica en la que nos movemos el resto, nada que ver. Son seres que están más allá de este juego que nosotros tenemos egótico, de esta dualidad, de esta polaridad, están más allá de esto. Son un buen espejo donde podernos mirar para poder evolucionar nosotros también, pero el ser humano tiene una tendencia grande a autoengañarse pensando que está donde no está. Entonces, tocar el trauma es una buena forma de poner los pies en la tierra y a partir de ahí empezar a evolucionar para poder sanar esto. Todo lo que hagas para sanar esto te va a llevar a un grado de poder personal, es la palabra o la frase o las dos palabras que me salen, ¿de acuerdo? De estar anclado en un centro, de no perder tu centro, de saber dónde tienes que dirigirte, de dejar de engañarte y de tocar una realidad que es la que te puede ayudar para poder trascender todo esto y poder continuar evolucionando como ser humano. Entonces, es bueno mirar, traer una situación en la que yo haya vivido un conflicto. La última situación en la que hayas vivido un conflicto. Apunta, anota qué reacciones has tenido. ¿Han sido reacciones conscientes? ¿He podido hablar calmadamente, decir no, ser asertiva? ¿O he dejado que explosionase todo? No he tenido control sobre mis emociones ni mis reacciones físicas. Cuando una persona tiene trauma y estás en un conflicto y vas a usar uno de los escudos protectores de los que hemos hablado antes, ¿vale? La ira, el orgullo. ¡Guau! El cuerpo se prepara, hay taquicardia, el corazón se dispara, la sangre ya se congela, ¡guau! La respiración se hace corta y rápida. Vas a atacar. Haces movimientos de ataque. Eso no es una persona manejando la situación. Es una persona que ya se ha dejado llevar por la situación. No está manejando sus emociones, ni su cuerpo, ni su mente, nada se maneja ya. Con lo cual, estás posicionada en trauma y lo que vas a hacer es defender lo que no ha sido defendido cuando eras niña o niño. ¿Sí? Entonces, ¿qué reacciones sueles tener cuando hay un conflicto en tu vida? Anótalas, esto es importante, anotar las reacciones. Y luego, ¿qué haces para lidiar con esas reacciones? Vale, tu corazón se ha disparado, tu respiración ya va, que ya no hay manejo de esa respiración, tus pensamientos ya están ataco. ¿Qué haces para manejar esto?
Una buena herramienta es, me doy cuenta de la respiración que tengo, regular la respiración. Esta respiración que hemos hecho inicialmente, de inspirar 6 y expirar 8, es una buena forma, si cierras tus ojos y te concentras en esa respiración, es una buena forma de regular el físico. ¿Sabes? Que el físico que se ha preparado para ataque se relaje. Entonces, la respiración es una buena forma. Yo aconsejo a las personas respirar a diario de una forma consciente. Porque claro que respiramos a diario, pero es de una forma muy inconsciente. Si yo te digo ahora de qué forma estás respirando, para y observa de qué forma respiras, de qué forma estás respirando. Desde luego, ampliamente, seguro que no. Relajadamente, seguro que no. No por nada, sino porque somos muy inconscientes de nuestra respiración. Entonces, un buen ejercicio es 3 veces, 4 veces al día cuando te acuerdes. Párate y observa de qué forma estás respirando. Normalmente, cuando estamos sentados, muchas personas bloqueamos en el plexo la respiración porque nos sentamos un poquito encorvados hacia adelante. Y entonces, ¡boom! Esto lo bloqueamos. La respiración solo se hace abdominal y poquita. Entonces, ¿por qué hacemos una respiración abdominal casi siempre? Porque es una respiración de relajación, la respiración abdominal. Cuando la subes a la zona clavicular, es una respiración de trabajo, de conexión. Entonces te conecta sobre todo con la infancia. Te conecta con aquello que hay inconsciente. Aquí te relaja, aquí te conecta. Entonces, casi nos respiramos completamente. Cuando hacemos una respiración completa, vemos como nuestra mente se calma y nuestro físico también. Y el emocional es como hay amplitud, ¿vale? Hay una amplitud. Entonces, muy importante. Cuando entremos o estemos en un conflicto y ya hayamos entrado en parada, en congelación, acuérdate de respirar ampliamente. Observa si se ha detenido la respiración y empieza a respirar de forma amplia. Esto ayuda a salir de la congelación, ¿vale? Entonces, respira de forma amplia. Vale, cuando miro, porque tengo un boceto hecho para no olvidarme de nada, ¿vale? Vale, mucha gente dice, ¿cómo evitar un trauma? ¿Cómo evitarlo? Los traumas no se evitan, el trauma ya está hecho. Evitarlo significa reprimirlo, y eso es lo que hemos hecho toda nuestra vida. Reprimirlo. El trauma hay que sacarlo y ponerlo encima de la mesa. A veces es complicado. No es, uy, estoy traumada, voy a sacar encima de la mesa, mira, que me ha pasado no sé qué. Ok, volvemos a decir, aquello que te ha pasado, aquello que ha sucedido, son experiencias traumáticas. No es el trauma. El trauma es lo que ha sucedido después de esas experiencias traumáticas. Entonces, ¿cómo evitar el trauma? Si lo llevamos evitando toda nuestra vida, el trauma. ¿De acuerdo? Hay que ponerlo encima de la mesa. ¿Por qué no se pone el trauma encima de la mesa? Porque es doloroso. Es doloroso pensar que nadie te ha querido. Es doloroso pensar que las personas que te han tenido que querer, porque son tus padres y por definición tienen que amarte, que no te han amado. Hay que entender que si no nos han amado no es porque no hayan querido, ¿de acuerdo? Es porque no han sabido cómo hacerlo. Han hecho lo que han podido con lo que han tenido. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su trauma. Y tampoco han sabido disolver ese trauma, no han sabido trabajar ese trauma. Entonces no se trata de culpabilizar,
Se trata de ver por qué he llegado hasta aquí y qué hago con esto que tengo. ¿Qué me ha hecho estar como estoy? Y cuando indagas en tu trauma y cuando empiezas a resolver ese trauma, el nivel de libertad que consigues es muy significativo. Pero hay que trabajar con el trauma. Entonces, puedes trabajar con traumas menores. Y entonces vas consiguiendo uno, vas consiguiendo otro, vas consiguiendo, ¡wow! El nivel de empoderamiento, de poder personal, el nivel de libertad, el nivel de que vas consiguiendo de conexión contigo, porque en realidad te vas a conectar contigo misma, contigo mismo. Esa disociación que acompaña al trauma se revierte. Te asocias realmente. Te asocias al físico, al emocional, al mental y luego más para allá, pero vamos a empezar por estos tres cuerpos: físico, mental y emocional. Tenemos para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Ojalá pues superásemos el trauma en esta vida y consiguiésemos llegar más allá, es lo deseable, ojalá, pero no nos pongamos tiempo, esto es para toda nuestra vida. Nos tenemos que acompañar a nosotras mismas y a nosotros mismos toda nuestra vida. Y todo lo que vayamos consiguiendo, bienvenido sea. Bienvenido sea porque vas a ser el reflejo, el modelo, el espejo que tus hijos e hijas tendrán, y si no tienes hijas e hijos, que tu comunidad tendrá para poder resolver esto. Y tus padres y tus ancestros también podrán mirarse en este reflejo e ir sanando sus propias historias. Es bueno hablar de lo que pasó, pero no solo de la experiencia traumática, sino de lo que pasó después. Por ejemplo, es que me caí, mamá, me abrí la cabeza y tú nunca me diste un abrazo. Me dijiste, pues la próxima vez ten más cuidado, ¿vale? Y no me recogiste, no me abrazaste, no me dejaste llorar en tu regazo. Y eso me ha hecho daño. Hay que poder hablar a este nivel del trauma. Igual no se lo tienes que decir a tu madre, igual tu madre ya no está, o tu padre ya no está, o tu abuela ya no está. Pero lo puedes escribir. Y puedes escribir una carta como si hablases con tu madre, con tu padre, con tu abuela, con aquella persona que no te recogió cuando tú hubieses necesitado ser recogida o recogido. Entonces, otra buena herramienta, aparte de los libros que hemos presentado de trabajar con la respiración, es escribir. Escribe. Y si tienes que empezar por las experiencias traumáticas que has tenido, escribe sobre esas experiencias traumáticas. Y luego escribe sobre cómo te hubiese gustado que te hubiesen recogido después de esas experiencias traumáticas. Es muy bueno escribir. Es bueno llevar un diario sobre trauma. Empezamos por escribir experiencias traumáticas porque es más fácil que podamos recordarlas. Hay gente que no las recuerda. Bueno, pues trabajando sobre las más cercanas vas llegando a las más lejanas. Entonces, escribir sobre las experiencias traumáticas y luego escribir sobre cómo te hubiese gustado que te hubiesen recogido después de cada experiencia traumática. Esto es muy bueno para acercarnos al trauma también. Vale, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Hay que ser constantes, ¿de acuerdo? A día de hoy, cuando entras en un conflicto, cuando tienes un conflicto con tus hijos, con tu pareja, con los compañeros, compañeras de trabajo, con tus hijas, etcétera, ¿de qué forma te calmas? Igual tiene que pasar un mes para que te calmes, la emoción sigue ahí. ¿De qué forma te calmas? Piensa en ello. Igual tiene que pasar una semana, igual te calmas cuando ves que al otro le ha pasado lo mismo, y cuando la venganza. ¿De qué forma te calmas? Pensar un poquito en ello.
Vale, os voy a dar pautas, ¿vale? Vamos a hacer ejercicios de calma. Normalmente cuando estamos en pleno proceso de conflicto, es muy complicado calmarse. Os voy a explicar por qué. Todo conflicto o todo proceso lleva una subida de emoción y una bajada de emoción. Cuando estamos en ese proceso de subida, si somos conscientes de, madre mía, la emoción ya va por aquí, si somos conscientes físicamente, cuando llega por aquí o por aquí, puedes frenar la emoción. Cuando llega aquí o ya se ha desbordado, la emoción es complicado frenarla, ¿vale? ¡Bum! La explosión. Hablamos de explosión. Si eres consciente de tu mental, cuando entras en un conflicto y ves que tu mental, madre mía, todo que se está creyendo va a haber, y ves cómo los pensamientos se disparan, si eres consciente, cuando empiezas así, puedes frenarlos. Pero si ya dejas que esto durante un rato vaya copando todo y ya todo es negativo, es muy complicado parar el pensamiento y parar la explosión. Y cuando llega aquí, que va acompañada de emoción y pensamiento, y ya, ¡boom!, empiezas a hablar y a disparar, me refiero a palabras, ya es complicadísimo parar esto. Entonces, primer paso, toma de conciencia. Hay que tomar conciencia de en qué momento estoy de conflicto. Y hay que parar. Muchas personas que vienen, ¿vale?, que a sesión, me refiero conmigo, que son o van siendo conscientes de las explosiones de ira que tienen, yo les digo, antes de explotar, vete. Al principio, si puedes decir, vale, en este momento no puedo hablar, ahora cuando vuelva hablamos de lo que ha sucedido. Si puedes hacer esto, maravilloso, vete, das una vuelta a la manzana, al vecindario, y cuando estés relajado y tranquilo o relajada y tranquila, vuelves. Entonces, ahora yo puedo hablar, tú estás dispuesta a hablar, pues ahora podemos tener esta conversación. Pero con la emoción es imposible hablar, no se puede tener conversación. Entonces, ¿qué podemos hacer para calmarnos? Respirar. Hacer una respiración relajada, tranquila y calmada. Buscar un punto de relajación. Y si para relajarme tengo que irme, tengo que buscar ese espacio de relajación. Puedo ir y encerrarme en mi cuarto un ratito, puedo bajarme a la calle o salir a la calle y dar una vuelta, puedo abrazarme a un árbol, no sé, el método que quieras, pero sal de esa situación, porque tienes que buscar la calma. Puedo ponerme música, puedo buscar música de relajación, ponerme durante 5 minutos música, usar la respiración, cerrar mis ojos, concentrarme, ¿vale? Hasta que la respiración se regule, los pensamientos se disuelvan. Para que se disuelvan tienes que meter pensamiento positivo, ¿vale? Aquí estoy segura y a salvo, aquí estoy en calma, puedo hablar tranquilamente. Tienes que irte repitiendo pensamientos de relajación. Puedes irte al gimnasio y hacer deporte para sacar toda la adrenalina que has subido, y una vez que se suelte la adrenalina ya podemos tener una conversación. Puedo llamar a un amigo o una amiga, oye, mira lo que me ha pasado, que me escuchen, ¿vale? No que me corten en mi conversación, porque igual puedo estar contando una burrada, pero que me escuchen. Tienes que tener algún amigo o amiga que diga, vale, estás en situación de conflicto, no pasa nada, suelta todo lo que tengas que soltar y luego ya relajadamente te vas y hablas con quien tengas que hablar. Puedes meterte en el cuarto de baño y darte una ducha de agua fría. Puedes hacer 1000 cosas para poder calmarte. Búscate tus estrategias. Antes de dejar que la emoción desbarre y que ya no haya arreglo, busca tus estrategias. Y después de todas estas estrategias, piensa con qué momento de la infancia te ha conectado esto. No es lo que te sucedió, es lo que pasó después. Normalmente es cosas como no me siento escuchado o escuchada por mi pareja o mis hijos o tal, tengo que llenarme de ira para que me hagan caso, no me siento amada, siempre soy el último mono, no sé. Y ese pensamiento que tengas después de la calma, eso te conecta con el trauma.
tenemos que ir empezando a descubrir cuál es nuestro trauma para poderlo sanar. ¿Qué sucede cuando tocas trauma? Que hay dolor, y el dolor se siente. Sientes físicamente cómo se te parte el corazón, sientes dolor corporal. El dolor se siente, sientes angustia porque nunca te has sentido amada, pero si no tocas ese dolor, no hay sanación. Esto es una responsabilidad que tenemos que asumir si queremos sanar, y es tocar el dolor. Soy responsable de mi sanación y tengo que hacer todo lo que pueda para sanarme. Todo lo que pueda es tocar el dolor. Claro que, ¿qué niño se siente alegre y contento si piensa que nunca ha sido amado, ni siquiera por las personas que tenían que amarle o amarla? Nadie. Entonces no queremos tocar ese dolor, no queremos tocar ese trauma, pero si no tocas eso, no haremos nada. Iremos avanzando, pues igual eres una persona brillante intelectualmente, o igual eres una persona afectivamente que resalta, pero no habrás hecho nada contigo para tu evolución como ser humano. Entonces, bueno, para el día de hoy podemos empezar a escribir ese diario de experiencias traumáticas. Y luego, cómo me hubiese gustado que se hubiese resuelto esa experiencia traumática. Que me hubiese gustado que mis padres, hermanos, amigos me hubiesen dado en aquel momento concreto, o en ese momento concreto después de la experiencia traumática. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado hoy escuchando. Espero que estos ejercicios os hayan servido y manos a la obra. Nos vemos dentro de 15 días, si Dios quiere, y hablaremos de otras cosas. Gracias a todos y a todas. Pasad un maravilloso día y ojalá que podáis conectar con ese trauma y podáis evolucionarlo. A por ello, que se puede.